Nosotros y el mensajero, todo el día juntos. El mensajero, la radio. Cuerpo, Señor y Espíritu, con todo nuestro ser queremos servirte, mi Dios, porque tú eres merecedor de gloria, alabanza, adoración, de lo mejor, Señor. Por eso seguimos acá, Señor, preparándonos, escuchando tu voz, Señor, renovando nuestro entendimiento, porque queremos conocerte más, para adorarte y seguir adorándote con entendimiento, Señor, con inteligencia, como dice tu palabra. Por eso estamos aquí, Señor. Queremos escucharte una vez más, Señor. Abre nuestros oídos espirituales. Toca nuestro corazón, Señor. Sigue obrando a través de tu palabra en medio de tu pueblo, Señor. Porque te anhelamos, te necesitamos. Que tu Espíritu Santo sea obrando. Usa a tu Hijo, llénalo de tu gracia, de tu favor, papá. Y que seas tú hablando a través de él, Señor. Entregándonos lo que nos quieres dar el día de hoy. El alimento que tanto necesitamos, Señor, para fortalecer nuestro espíritu y poder vencer, Señor, y acercarnos más a ti. Gracias, Padre. Aquí estamos para recibir lo que tienes para nosotros. En el nombre poderoso de Jesucristo, la iglesia dice, amén. Que el Señor bendiga a nuestro pastor. Puede saludarse mientras. Amén. Voy a saludar nomás. Oye, Li. Sí. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Sean todos muy bienvenidos. Mandamos un saludo a nuestros hermanos de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, a los siervos del Señor, que en estos momentos están trabajándole al que vive. Y también vamos a estar orando porque hay enfermos. La gripe está invadiendo algunos hogares. Están pidiendo de que hay que vacunarse. Y así que si usted quiere vacunarse, hágalo. Y si no quiere, no lo haga. Pero todo lo que haga, hágalo para el Señor. Así que es importante saber de que nosotros somos responsables de nuestro cuerpo, así que no andemos a deshora, desabrigados, no vayamos a lugares donde está concentrado el virus. Cuidémonos. Justamente hoy día vamos a hablar de lo que es la sanidad. ¿Qué dice la Biblia respecto a la sanidad? ¿Qué dice el Señor cuando se le aplica el título de Salvador y Sanador? Así que vamos a abrir la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 14. Aquí vamos a estar hablando de la sanidad que habla la Escritura. Sanidad divina. Que tan necesaria es para nosotros y en donde justamente el cuerpo de Cristo está dividido respecto a las sanidades. Algunos dicen que la Biblia habla de sanidad espiritual, pero también habla de sanidad física. Pero los que dicen de la sanidad física es que eso ya cesó, porque solamente era para la época de los apóstoles. Pero la gran mayoría decimos que no, que el Dios que sana es el mismo. Así que si usted encontró, se pone en pie y le vamos a dar lectura para que así el Señor nos hable en este día.
Les dije Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a confirmar. Capítulo 2, versículo 24. Un poquito más abajo. Dice así: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Amén. Tome asiento. Aquí vamos a ver prácticamente que Pedro, el apóstol, está haciendo mención a lo que dice Isaías capítulo 53, donde habla de que hemos sido sanados y curados por sus llagas, por sus heridas, refiriéndose al sacrificio en la cruz. Dice 53:3 de Isaías, yo lo voy a leer, usted lo puede ver acá, Isaías capítulo 53, versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Cuando Pedro hace mención del versículo que leímos al principio, está señalando que espiritualmente fuimos librados del mal más grande que podíamos tener. Porque justamente la palabra también dice que Jesús vino a sanar a los quebrantados de corazón. Ahí está hablando la parte espiritual. Que Él vino a abrir las cárceles espirituales. Y la confusión que tienen algunos cuando dicen de que solamente la sanidad es espiritual, hay muchos versículos que hablan que Jesús vino también a sanar. Tenemos una lista de hechos y acontecimientos que habla sobre la sanidad del Señor. Porque Él dice que tuvo pena, tuvo lástima de la humanidad, del hombre, como el hombre era azotado por las enfermedades, y donde Él invocaba su presencia de Dios para que algunos resucitaran, otros fueran recuperando su vista, otros fueran sanados de lepra, y un sinfín de sanidades que hizo el Señor, que el mismo libro de Juan, el Evangelio, dice que si se hubiesen escrito todas las cosas que hizo Jesús, no alcanzarían los libros o los estantes para tener y contener esos libros. En el Nuevo Testamento está marcado el ministerio de Jesús como el sanador. Tenemos gran parte de la Biblia que nos cuenta cómo liberó espiritualmente, por supuesto, de demonios a personas que estaban con problemas espirituales. Pero también nos habla que sanó a un ciego, a varios ciegos, que le devolvió la vida a la hija de Jairo, que sanó a la mujer con flujo de sangre, y eso eran enfermedades físicas. Y la enfermedad física tiene una relación también con la parte espiritual. Y aquí donde nosotros, y yo quiero llegar a un punto de reflexión, porque la Biblia está llena de mensajes, pero también hay un mensaje que debemos darle importancia, que es la santidad. A veces el hombre busca estar enfermo, no se cuida. A veces vienen enfermedades por herencia, pero el Señor siempre dice que Él oye la oración de sus hijos, ¿no es cierto?
y no tarda en venir, eso lo dice. Él restaura esa vida respecto a su promesa. En Jeremías 33:6 dice la palabra: he aquí que yo les traeré sanidad y medicina. O sea, estamos hablando ya de algo natural, ¿no? Medicina, ¿para qué? Para el cuerpo. Y los curaré y les revelaré abundancia, paz y paz verdadera. Entonces, hermanos queridos, cuando nosotros nos vamos al Nuevo Testamento, sin desechar el Antiguo, por supuesto, nos vamos a dar cuenta que la sanidad es un tema central en la Biblia. Es un tema central donde se le da mucho auge en el Nuevo Testamento. Y la Escritura está llena de numerosos mensajes de lo que hicieron los apóstoles, de lo que hizo Jesús, y cómo la presencia del Espíritu Santo era la que realizaba esos actos. Ellos eran llenos de la gracia del Espíritu Santo. Y la gracia del Espíritu Santo es que los hombres tenían y eran receptores del poder de Dios. Y la promesa de sanidad divina, hermanos, está en la Escritura. La promesa de la sanidad corporal está en la Escritura. Y hoy día, igual que antes, porque la palabra me dice a mí que el poder de Dios no ha disminuido, su brazo no se ha cortado. Y hay muchos testimonios de personas que han recibido sanidad y verdadera. Una sanidad que le ha restaurado su vida, su cuerpo. Ahora pueden ya realizar labores que antes no podían. Entonces, debemos decirle al Señor que le creemos, porque de ahí parte, digamos, la acción de Dios. Porque el que cree, todo le es posible. Y Dios premia a los que le creen. Y si usted pide creyendo, va a recibir. Pero antes de recibir, usted tiene que ponerse a cuenta. Porque estamos frente a un Dios santo. Estamos frente a un Dios que no le podemos ocultar nada. Si Él lo sabe todo, entonces es como un padre, pero que un padre nunca va a premiar a un hijo mientras el hijo esté cometiendo falta o pecado. Dios, que es un Padre perfecto, conociéndonos, sabiendo que a veces tenemos cosas pendientes, no nos va a estar bendiciendo porque no estamos cumpliendo con las reglas que están establecidas en su palabra. Él nos ama. Y como nos ama, quiere lo mejor para nosotros. Entonces, en todo momento debemos pensar en eso, que la sanidad la tenemos por promesa de Dios y la tenemos por ser sus hijos, pero a veces no la obtenemos porque pedimos mal y porque no nos hemos revisado internamente si tengo acceso a esa salvación, si hay algo que me falta. Y acá no es por obra, sino que es por santidad, pecados ocultos que a veces tenemos. Entonces, hermano, cuando habla de sanidad física del Señor, es porque forma parte de la actividad redentora de Jesucristo. Él vino a sanar. Él vino a sanar y Él preguntó muchas veces, ¿quieres ser sano? Y la gente le decía, sí quiero, y actuaba. Entonces, Jesús, que es un ser infinitamente superior a cualquiera de los que hemos estado en la tierra, no mintió. Y por lo tanto, sus promesas siguen vigentes. Ahora, cuando hay sanidad espiritual, es por su soberanía. La soberanía de Dios que está por sobre todas las cosas. Espiritualmente Él puede transformar personas. Y como lo hemos dicho, el milagro más grande de sanidad que hizo el Señor en nosotros fue restaurar nuestras vidas de pecador a santo. Entonces, ¿cómo no vamos a estar agradecidos y confiados en darle gracias al Señor porque tenemos acceso a su promesa? Para profundizar en este tema, yo les voy a invitar que veamos Éxodo 15:26, por favor. Éxodo 15:26.
Dice, vamos a leerlo de inmediato. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos los estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Entonces, aquí hay una palabra clave que la hemos venido nombrando: ser recto delante de Dios, actuar conforme a sus propósitos y siempre estar pendiente de hacer lo correcto, y que Dios cumple su promesa. He conocido varones que en su vida han estado muy pocas veces enfermos y han llegado a una larga edad. Tuve el privilegio de ser amigo de un obispo, por allá por el año 85, 86. Él murió a la edad de casi 95 años. Pero era increíble verlo. Yo muchas veces le serví de chofer cuando le acompañaba a la costa a ver uno de sus terrenos. Lo veía lleno de vida y me sorprendió cuando me dijeron que él había fallecido. Y uno de sus hijos me dijo, pastor, murió de viejo, no enfermo. Cerró sus ojos para abrirlos en el cielo. Hombres llenos de la presencia de Dios, que Dios se encarga de mantenerlos con vida para que sean un testimonio de que Dios cumple con su palabra. Los evangelios también nos contienen decenas de relatos de Jesús sanando a diversas personas, dando vista a los ciegos, sanando a los oprimidos, como dije, resucitando muertos, sanando al siervo del centurión, y tantas cosas que están en la Escritura que usted tiene que haberlas leído. Cómo vienen 10 leprosos y los 10 son sanados, uno vuelve a darle la gracia, los otros 9 no, cómo sigue aconteciendo hoy en día en nuestra iglesia. Entonces, hermano, el relato que tiene la Escritura, la Biblia, es un relato, pero 100% de veracidad, en el sentido que Dios cumple con su palabra. Así que también el libro de Santiago habla de sanidad y sanidad corporal. El libro de Santiago, en el capítulo, le digo de inmediato, capítulo 5, del versículo 14 al 16, vamos a leer. Ahí está hablando una fórmula para orar por los enfermos. Y hay cosas que hoy día no se estarían aplicando, porque en la época que se dijo eso, era una época donde no había una actividad tan fuerte del Espíritu Santo. Entonces, Santiago capítulo 5, versículo 14. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. La oración de fe. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Por supuesto, el arrepentimiento viene ante la sanidad. Si eso precede a la sanidad, el perdón de pecado. Ahora bien, ¿qué es lo que hoy día poco se aplica? Porque el aceite era un simbolismo del Espíritu Santo. Los reyes eran ungidos cuando el profeta les echaba aceite en su cabeza, porque tenía él la facultad dada por Dios de ser el ungido de Dios. Pero hoy en día la práctica no es esa. La práctica no es echarle aceite a la persona, aunque algunos lo hacen y que lo hagan está bien, pero bíblicamente hablando,
el Espíritu Santo es el que sana, no el aceite. Entonces, por eso tengámoslo claro, que en esta época que escribe Santiago esta epístola, este libro, no estaba muy clara la acción del Espíritu Santo. Por eso algunos también, aprovechando el tema, algunos dicen, ¿por qué ellos bautizan solo en el nombre de Jesús? Cuando Dios, el Señor Jesús, ordenó en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque había problemas con el Hijo. Creían en Dios, creían en el Espíritu Santo, pero el problema era Jesús, que no creían que Jesús era el Mesías. Entonces cuando se convertían a Cristo, cuando se convertían, ellos querían ser bautizados, y eran bautizados en el nombre de Jesucristo, porque no tenían drama ni con Dios ni con el Espíritu Santo. Entonces, hoy día es valedero un bautismo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, porque es la orden que dio Jesús. Pero los apóstoles lo hacían en el nombre de Jesús, por el asunto que había respecto al rechazo que tenían sobre Cristo, y al recibirlo, al convertirse al Señor, ellos eran bautizados ya en el nombre de Jesús. Eso para que les quede claro. Ambos bautismos son valederos. Así que, hermano, tenemos que, la Biblia dice que Jesús fue el que llevó nuestras enfermedades. Lo dice, lo vimos al principio, cuando leímos no tan solo Pedro, sino que leímos también a Isaías, que el Señor señala en su palabra de que Él cargó nuestras culpas. Sobre Él todas nuestras transgresiones, nuestros delitos, nuestros pecados, fueron cargados sobre Él. Y también la Biblia dice que Él no abrió su boca, ¿no es cierto? Pero no abrió su boca para reclamar porque lo estaban matando. Porque también tenemos que ver la otra parte de la Escritura, donde Jesús sí abrió su boca. En recursos, digamos, muy alejados el uno del otro, muy escasos, cuando estuvo frente a Pilato, y Pilato le dice, ¿acaso eres tú el hijo del rey? ¿Acaso eres tú el Mesías? Jesús no se quedó callado. Él le dice, tú lo has dicho. Pero cuando el sumo sacerdote le pregunta si es verdad lo que dicen los testigos, él se queda callado. ¿Por qué? Porque su propósito no era defender lo que él estaba haciendo. Él tenía que morir. Por eso no levantó su voz. Por eso no dijo, no, todo es mentira, yo no he hecho nada malo. Solo he venido a sanar, he venido a librar. Se quedó callado. ¿Por qué? Porque su función era morir en la cruz. Pero cuando tuvo que hablar, habló. Poquito, pero habló. Por cosas que no tenían relación con evitar su muerte. Entonces, para que lo tengan claro. Porque la Biblia a veces habla refiriéndose a un tiempo. Refiriéndose a que Él no abrió su boca, no reclamó. ¿Por qué yo voy a morir por ellos? ¿Por qué? No abrió su boca. Cuando está en la cruz, no decía, pero ¿por qué si soy inocente? No abrió su boca, porque Él estaba cumpliendo la orden de su Padre. Así que, hermano, tenemos que tener claro de que hoy día la sanidad está vigente. Yo la he sentido, yo la he recibido, y soy testimonio que la sanidad de Dios está. Como persona que usted podrá conversar aquí mismo, dentro de nuestra hermandad, hay personas que en una época Dios intervino en ellas y las sanó. Y hoy día su corazón agradecido están para servirle a Dios, porque nadie, ni la mejor de las medicinas, pudo hacer lo que Dios hizo. La mujer de flujo de sangre, dice la Biblia, gastó lo que no tenía, quedó en la ruina. Sin embargo, Jesús la sanó sin cobrarle nada. La sanidad que da Dios
es gratis. La sanidad que ofrece el hombre sale muy cara. Por eso la gente hoy día se está muriendo sin recibir atención médica, pero porque no se acercan al que dice que es el sanador. Jesús, la palabra me dice, yo soy tu sanador, y yo le debo creer, aunque hay enfermedades que Dios no las va a sanar, porque hay enfermedades que nos van a conducir a la muerte. Todos nosotros vamos a morir por una enfermedad, todos, porque es la paga del pecado. Este cuerpo va a pagar, volviendo al polvo, lo que hizo. Pero hay enfermedades que sí las va a quitar. Por eso no nos sorprendamos cuando hay gente que ora, cadenas de oración, mucha gente orando y la persona se muere igual. Es porque estaba escrito que así iba a ser. Pero hay personas que casi del ataúd han salido, han estado listos, pero listos, y el Señor lo ha levantado. Esa es la jerarquía de Dios. Ahí no me meto, Él hace lo que Él estima necesario. Así que, querido hermano, mire, ¿por qué yo le quise hablar de esto? Yo estaba orando mucho por una persona que está enferma. Y me duele el alma cuando escucho sus lamentos. Y anoche conversaba con el Señor. Sentado 3:30, 3:45, estaba sentado en mi cama y le decía, ¿qué pasa? ¿Por qué mi petición no es respondida? Y vino un montón de pensamientos. No le voy a decir que fue Dios el que me dijo, pero sí fue el Espíritu Santo que me sopló algo. Y me dijo, revísate. ¿Cuál es la causa de que no se te responde? ¿Está en orden tu casa? ¿Tienes algo pendiente? Y yo le pedí perdón al Señor. Porque a veces uno tiene cosas que se las guarda, no las comenta, no recibe ayuda, no por nada. Pero Dios tiene una hermandad, Dios tiene un pueblo para que unos con otros oren, confiesen sus culpas, confiesen sus pecados, se pongan a cuenta. Y saqué de mi corazón algo que tenía respecto a una persona. Y le pedí perdón a Dios. Le dije, Señor, no estaba cumpliendo con el hecho que yo debo amar a mi enemigo. No estoy cumpliendo con el hecho que debo perdonar al que me ofende. Yo en esta hora los perdono y te los entrego para que se haga tu voluntad. Y estoy esperando ahora la sanidad de esa persona. Y sé que la sanidad está a la puerta. ¿Por qué? Porque uno le falla al Señor. Si bien es cierto, no andamos por obra ni por nada que a Él le interese que le demos, Él nos pide santidad. Y su palabra me dice, sé santo como yo soy santo. Ser honesto, ser transparente, ser recto, como decía la palabra. Y a veces no somos rectos, somos buenos para mentir. Nos comprometemos y no cumplimos. Le fallamos al Señor. Por falta de conocimiento, perece mi pueblo. Porque a veces no escuchamos la voz de Dios. A veces nos creemos más nosotros mismos. Le creemos más a las noticias. Le creemos más a lo que dice el hombre que lo que dice Dios. El Señor me dice en su palabra que no debo preocuparme. Lo conversaba con mi familia. Llegó un sonido al teléfono que había un terremoto y nos preparamos y supimos que fue en Valparaíso y ahí vino la conversación de lo que está pasando. Y yo le dije, pero ¿de qué nos preocupamos? Si la palabra del Señor nos dice que nosotros no debemos temer. No teman, manada pequeña. Sean fuertes, sean valientes.
¿Por qué? Porque su palabra dice que estamos guardados, protegidos. Entonces, yo le dije a mis cabros, no se preocupen, porque Dios dice en su palabra que no estamos para su ira, que su ira no es para su iglesia, su ira es para aquellos que le han rechazado. Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo? Tenemos, como decía, la alabanza y la oración, ir en búsqueda de la oveja perdida. Así que, hermanos queridos, la Biblia que realiza todo este acontecimiento, que lo narra, que está escrito, señala que Jesús, el centro de su ministerio, escuche bien, el centro de su ministerio fue la sanidad. Vete y no peques más. Yo no te condeno, pero no peques más. Y ahí está el principio del éxito. No peques más. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué dice? Le da la salida. Abogado tienen para con Dios a Jesucristo el justo. Por eso, todo pensamiento extraño que venga a nuestra mente, reprendámosla. Toda palabra ociosa, pidamos perdón. Hermanos, creamos que la Biblia dice que tenemos la vida y la muerte en nuestros labios. Debemos bendecir al que nos maldice. Difícil, pero debemos hacerlo. Porque yo debo hacer lo que dice la Escritura, no lo que dice cualquier persona. El centro del ministerio y los evangelios así lo relatan, fue la misión de Jesús en diversos lugares, partiendo en Galilea, en Nazaret, Jerusalén, ¿cuántas partes? Milagros, liberando endemoniados, sanando, dándole vista a los ciegos, a los paralíticos, resucitando muertos, convirtiendo el agua en vino, el vino en agua y el agua en vino. Es increíble. Hasta hoy día hacen ese milagro los de las viñas, al vino le echan agua, pero bueno, eso no es un milagro. Así que, hermano, salvó a varios leprosos. Mire, los leprosos eran como el pecado. La lepra es sinónimo de pecado para Dios. ¿Qué pasa con el leproso? Lo miraban de lejos, ¿cierto? Y gritaban, cuidado, viene el leproso, y él no se podía acercar al pueblo. La lepra es un sinónimo del pecado para Dios. Lo sanó Jesús. Él se acercó a los leprosos, no les tuvo temor, oró por ellos. La ceguera a un ciego de nacimiento es un milagro, hermano. Un milagro que una persona que nace ciega es porque no tiene sus órganos completos, algo faltó, recuperó la vista. Bartimeo era un mendigo también. Historias a diversos paralíticos, había parálisis en el suelo, estaban ahí tirados, nadie los ayudaba, incluyendo al hombre que estaba junto al estanque de Betesda, que si usted lo tiene que haber leído, y al criado centurión, porque estaba también al principio en el templo, que estaba pidiendo limosna, gritando que algo lo ayudara. Él pensaba que económicamente le estaban ayudando, pero sin embargo, un varón de Dios, llamado Pedro, le dijo, mira, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y le entregó la sanidad. O sea, la sanidad de Dios es más valiosa que cualquier remedio, cualquier acción. Las dolencias de personas sordomudos, por ejemplo, los sanó. Y esto es lo increíble para algunos, ¿no? Sanó a la suegra de Pedro. Medio milagro. Sanó a la suegra de Pedro. A lo mejor Pedro se lo pidió, no sé. Pero bueno, tenía una tremenda fiebre. ¿Y qué dice la Biblia? Se levantaba y le servía.
Todos estábamos afiebrados, teníamos más de 40. Nos sanó de la fiebre y ahora ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hizo la suegra de Pedro? Servirle. Hermanos, enfermedades físicas que hasta la actualidad el Señor sigue sanando. Liberación espiritual y mental. De todo esto le habla el Nuevo Testamento. Ahora, ¿cuál es la diferencia del antiguo al nuevo y del nuevo ahora? ¿Cambiaron a Dios? Ahora Dios está más viejito, no se acuerda lo que hacía. ¿O es el mismo? Entonces, realizó resurrecciones. Y la más famosa de todas, ¿cuál fue? Lázaro, sal fuera. 4 días. Dice la Biblia que ya estaba insoportable. 4 días. Lo resucita. Ese es nuestro Dios. Y no nos va a sanar de una enfermedad que tengamos ahora. No nos va a sanar si le pedimos creyendo, con fe, pidiendo perdón primero, ordenando nuestras vidas. ¿Usted cree que Dios no nos escucha? Sí. Nos escucha hasta los pensamientos. Si la palabra lo dice, antes que nuestra boca se abra, Él conoce todas las cosas. Cuidemos con lo que pensamos. Algunos tienen mente de cloaca. Imagínense. Hay que cuidarse. Estas sanidades que yo le hablo hoy día son para aumentar la fe, nuestra fe. Porque usted sabe lo que dice la palabra respecto a la fe. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que copiar, imitar a nuestro Padre, a llamar las cosas que no son como si fueran. No tenemos autoridad ni para decretar, pero sí tenemos la facultad de pedir y recibir, porque así lo dice la Biblia. Así que yo sé que hoy día hay mucha gente que está enferma. Hay muchos que están enfermos espiritualmente, es verdad, pero Dios también los sana. Otros que están enfermos físicamente, mentalmente. Ha crecido el problema mental hoy en día, en estos momentos. Personas que están con traumas, crisis de pánico. Muchachos jóvenes con crisis de pánico. ¿Y eso será espiritual o físico? Son cosas donde intervienen no hombres. Los jóvenes están enfermos espirituales hoy en día, porque hacen más el mal que el bien. La juventud, dice la palabra del Señor, al final va a ser perversa. ¿Qué estamos viendo? Por eso a los jóvenes, a nuestros hijos, debemos cuidarnos. Ayer fuimos a una reunión de jóvenes. Le agradezco al Señor haber ido. No tenía ganas, pero fui. Fue el mejor culto que he tenido en estos últimos años. Un muchacho de 21 años nos dio una clase magistral. Yo lo escuchaba con una voz que remecía. Una iglesia grande. Y después su pastor me dice, este cabrón entraba, se paseaba por la iglesia, pelo rojo, pantalones rotos, short, chascona, a veces con el pelo verde. Un día entró fumando, miró y se fue. Y mire, ahora, ¿no es un milagro ese? Y yo le dije al Señor, Señor, yo sé, estoy convencido que esto lo estoy viviendo porque yo tengo 3 jóvenes. Esos 3 jóvenes conversamos anoche y cada uno asume su responsabilidad de lo que tiene que hacer. Y los jóvenes que ya son responsables deben aprender a oír lo que dice la palabra.
Si tienes más de 10 años, digo yo, otros dicen 14. Si tienes más de 10 años, tú ya sabes que si metes el dedo en el fuego te quemas. Tú ya sabes que si tomas una piedra y le pegas a un vidrio, lo rompes. O sea, estás consciente del bien y del mal. Por lo tanto, es hora que conversemos. Y hay que conversar con ellos, porque ya son responsables. Así que, hermanos queridos, la sanidad está a la puerta. ¿Qué debemos hacer? Ser rectos, como dice la Escritura, transparentes y honestos, confesar nuestros pecados unos a otros, no hablar mal del hermano, porque trae sanción. Si yo hablo mal de mi hermano, la Biblia me acusa que yo puedo convertirme en un homicida, porque también se mata el espíritu. Ese hermano, por mi conducta, se puede ir de la iglesia. Debo cuidar a mi hermano y orar los unos por los otros. Debe ser una persona que cumple con lo que Dios dice y está establecido. Y el que pide va a recibir, el que busque va a encontrar, y el que llame se le va a abrir. Promesa de Jesucristo. Y yo le creo. Así que, hermanos, si alguno está enfermo, dice la palabra, llame a los ancianos para que estos vengan, para que oren y para que reciban la sanidad. Porque el Espíritu Santo ya está en nosotros y viene con varones que son ungidos de parte de Dios, que tienen el don de sanidad. O si no, yo arranco la hoja de la Biblia donde dice el don de sanidad. Sí, ya está. Así que, por lo tanto, estimados hermanos, lo que quiero reiterar es lo siguiente. Hay gente que está enferma. Yo conozco a varios. Están enfermos no del alma, están enfermos físicamente hablando. Y siendo jóvenes, no se valen a sí mismos. Y están esperando que otros les ayuden. Oremos por ello. Si hay alguien en mente suya de una persona enferma, ore por ella. Yo creo que esta conversación la tenemos hoy día por algo. Porque no se trae la palabra porque sí. Yo tenía otro tema. Pero mi señora me dijo, ¿de qué íbamos a hablar? Y le dije, lo cambié. A medianoche me cambiaron el tema. Y eso es lo que estamos hablando hoy día. La oración del justo puede mucho. Y todos los que estamos acá, que hemos recibido a Cristo, hemos sido justificados. Por lo tanto, tenemos la autoridad para orar en el nombre de Jesús para que la persona enferma reciba sanidad. ¿Cuántos dicen amén a esto? Póngase en pie entonces. Hermano, conforme a la promesa del Señor, vamos a orar pidiendo primeramente a los que en este lugar hoy día se encuentren resentidos de salud, por favor que levante su mano. Bien. 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 Vamos a orar. Alguien que conozca a alguien también. Si usted conoce a alguno que está enfermo por ahí, levante su manito también. Aleluya. Dios sabe quién es y todo. Oremos, hermano. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, yo creo exactamente todo lo que dice tu palabra. Sé, Señor, que a veces nosotros no tenemos lo que tú nos has ofrecido por culpa nuestra. Ahora te pido perdón y te pedimos perdón por todo acto pecaminoso, por toda ofensa, por toda mala palabra,
por toda mirada furtiva, por toda acción de venganza que hayamos pensado o cometido. Te pedimos perdón, Señor, porque constantemente te fallamos. Constantemente estamos, Señor, errando el blanco. Pero te pedimos perdón en esta hora. Queremos, Señor, comparecer ante ti sin pecado, lavados por la preciosa sangre de tu Hijo, que nos deja blancos, sin manchas, para poder, Señor, estar ante ti. Hay muchas personas que están enfermas, Señor. Hay personas que creen en ti y esperan, Señor, de tu favor. Hoy día te planteamos y te expresamos por familiares nuestros que están enfermos. Tú los conoces. Personas cercanas que están enfermas, esperando, Señor, que tú les sanes. Yo, Señor, siempre he dicho que tú eres más efectivo que cualquier remedio. Tú eres veraz y lo haces todo por amor. Por ese amor, Señor, infinito que tienes para con tus hijos. Mis hermanos han levantado la mano, Señor, ya sea porque hay una enfermedad personal que esperan de tu sanidad, o porque tienen algún conocido que está enfermo. Nos acercamos hasta ti, Señor, y por fe tomamos ese manto de donde fluye virtud y de donde viene la sanidad. Padre, lo que podemos decirte es lo que dijo el soldado centurión, que una sola palabra tuya basta, Señor, para sanar. Una sola palabra, porque tú eres soberano sobre todas las cosas. No hay nadie más grande que tú, Señor. Tú creaste la medicina, tú formaste todas las cosas. Para ti no hay nada oculto, somos transparentes. Por eso, Señor, en esta hora te pido misericordia. Misericordia por aquellos que estamos esperando una sanidad física y también, Señor, espiritual. Glorifícate en esta hora. Glorifícate en cada uno de nosotros, Señor, para que como un testimonio vivo, como una antorcha que brilla en la oscuridad, otros nos vean y digan, yo también quiero eso. Porque lo tenemos, Señor, tú lo entregaste. Por eso te damos gracias y te pedimos, conforme a tu palabra, Señor, que seas glorificándote en las enfermedades que te hemos presentado. Todo ello por amor a tu Hijo y en el nombre de tu Hijo. Y la iglesia dice, Dios les bendiga, hermanos, que estén muy bien. Vamos a seguir orando al Señor. El Señor es bueno. Así que por lo tanto, póngase en pie porque vamos a cantar una linda alabanza. Los que están parados se pueden sentar y se paran de nuevo para que. Así que, bien. Amén. 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 Tú, nosotros y el mensajero, todo el día juntos. El mensajero, la radio.